El título del mensaje de esta semana es El horario de Dios para la sanidad. Dios está haciendo la evangelización del mundo. La gente ve su problema como algo malo, pero para Dios puede ser una buena oportunidad para cambiarte y para sanarte. La gente ve su problema o su dificultad como algo que no es bueno para ellos. Pero en realidad, Dios para Dios puede ser una gran oportunidad para el evangelismo. Esta mañana en la iglesia pasaba una jovencita y la ha saludado, le he dicho, hola, ¿qué tal? Y me ha respondido, eh, pues no muy bien. Y claro, me ha sorprendido. Normalmente, pues cuando te preguntan, hola, ¿qué tal? Aunque uno está mal, pues dice bien, porque es la respuesta automática. Pues esta chica me decía que no muy bien. Y bueno, pues si no estás bien, ¿por qué no estás bien? ¿Qué te pasa? Y me dice, ella es, para que entendáis, es una hija de adivina que aceptó a Jesucristo hace un tiempo. Y viene al culto, a dar culto, viene a la iglesia a dar culto. Y me decía, pues no estoy bien porque llevo unas semanas que estoy siendo afligida por Satanás. Siento como que Satanás me da pensamientos y me atormenta. Y estoy sufriendo. Me lo decía así, ¿no? Por eso estoy mal. Entonces yo, ¿qué le ha podido contestar? Que bienaventurada eres. Pues mira, eres bendecida. Esto puede ser una bendición para ti. ¿Por qué? En el mundo la mayoría de las personas viven sufriendo por lo que Satanás trae a sus vidas, pero no se dan cuenta. La mayoría de las personas viven atrapadas en el destino que Satanás trae a sus vidas, en las dificultades, en las aflicciones espirituales, mentales, físicas, enfermedades que Satanás trae, viven atrapadas en ese tipo de vida, en ese destino, y no saben cuál es su problema. Tú sabes que tú estás mal y que estas dificultades o este problemas te lo trae Satanás. Entonces, usa el nombre de Cristo que te ha sido dado. Entonces, esta aflicción podrá ser una gran bendición para tu vida. ¿Por qué? Será la oportunidad que Dios te está dando para que puedas experimentar el poder de Cristo. La mayoría de las personas ni siquiera creen que Satanás existe. No creen que Dios existe, no creen que Satanás existe o que los demonios están obrando. Y viven una vida bajo aflicciones, viven una vida bajo un problema generacional espiritual que se repite de generación en generación, atados a cadenas, sin saber realmente cuál es su problema. Pero tú ya sabes de dónde viene esto. Claro, es una niña, o sea, una mujer ya, una chica, que ha nacido en una casa de una divina, que conoce el mundo espiritual, que conoce a los demonios. Por eso enseguida sabe que su aflicción es espiritual. No es que nadie le esté molestando. Y no sé cuál será la dificultad o circunstancia por la que esté pasando. No será que no es que le falta algo o tiene una necesidad o hay alguien que se está metiendo con ella, sino que ella sabe bien, independientemente de cuál sea el cómo aparece en su vida, si a través de una enfermedad o una situación o una pelea, sabe que el problema es espiritual. Pues mira, eso es una bendición. ¿Será una bendición para tu vida? Puede que estés sufriendo por una situación, pero Dios puede usar esa situación para que yo pueda experimentar a Cristo. Entonces no será un problema. Puede que esté en un momento de mi vida donde estoy tocando fondo, espiritualmente, mentalmente, físicamente. Si a través de esta situación yo puedo cambiar y dar valor realmente a lo que lo tiene y encontrar el secreto de la vida que es Cristo, en el cual hay vida, realmente será de gran bendición para ti. A través de mi problema, si puedo ver el problema de esta época, entonces serás usado por Dios de ahora en adelante. Porque esto será plataforma para salvar a muchas personas el día de mañana. Si a través de tu problema o aflicción personal puedes encontrar la respuesta en Cristo,
te volverás ese testigo que tiene el mensaje para ayudar a otros muchos. Dios quiere que encuentres la misión. Dios está haciendo la evangelización del mundo. ¿Qué voy a hacer yo para la evangelización del mundo? Dios quiere que encuentres esta misión. Dios quiere que esta iglesia encuentre esa misión para la evangelización del mundo. Esto no viene de un día para otro. Recibiendo la guía de Dios, recibiendo la palabra de Dios, un día te das cuenta de qué es lo que Dios quiere de ti, de por qué Dios te ha hecho nacer en esta tierra, por qué Dios te ha hecho nacer en esta época, por qué Dios te ha dado este encuentro de bendición. Yo oro por esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios de por qué Dios me ha hecho encontrarme con Damaris? Que la veo ahí en pantalla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El por qué Dios me ha hecho encontrarme con cada uno de vosotros. ¿Por qué Dios permite y nos ha guiado hasta aquí hoy y permite esta iglesia por internet? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Solo tengo que encontrar eso. Dios que está haciendo la evangelización del mundo, ¿qué es lo que quiere de esta reunión? ¿Qué es lo que quiere de esta iglesia? Yo oro para encontrar esa misión. Y todo lo demás no será importante. Todo lo demás se puede hacer de una forma o de otra, da igual. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Esto es lo que debemos aferrarnos y no perderlo. Si por casualidad no me entero de esta misión, si por casualidad no puedo escuchar la voz de Dios en la palabra, Dios no te deja tranquilo. Yo me he dado cuenta de esto. Primero al pastor. Si Dios te ha llamado para hacer algo y resulta que estás haciendo otra cosa, Dios no te deja tranquilo. Genera cosas, permite que ocurran ciertas circunstancias. ¿Para qué? Para que renueves, para que restaures, para que nuevamente te aferres a la misión. No lo tomes como un problema. No es que Satanás nos ataca más que a nadie, no seas engañado. No, es que a mí Satanás me ataca, es que no veas cómo obra Satanás, no veas cómo obra el enemigo. Es que yo hay casos que por dentro, a las personas que tienen oídos para oír, se lo digo. A los que no tienen oídos para oír, por dentro digo, no es que Satanás te ataque más que a nadie, sino que Dios mismo no te va a dejar tranquilo. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer algo a través de ti, porque Él te ha llamado por una razón, pero tú no lo estás entendiendo. Por eso Satanás, por eso Dios no te deja tranquilo. Por eso Dios, primeramente, ¿qué trae a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él trae a nuestras vidas? Un horario para la sanidad. Siempre antes de que Dios te use, primero, ¿qué va a hacer? Te va a sanar. Te va a hacer caminar un itinerario de la sanidad. Un viaje para la sanidad. Dios te quiere restaurar, te quiere renovar. Dios te está preparando, te quiere sanar para que puedas ser usado para la evangelización del mundo. ¿Por qué? Dios nos conoce. Dios nos conoce. Vuestra pareja, la persona que tenéis al lado, vuestra madre, vuestro padre, vuestro hermano, no os conoce del todo. Aunque vivas con una persona, yo con mi mujer, que vivo con mi mujer y es con la persona que más tiempo paso al día, ni siquiera ella, cuando habla, habla pensando o entendiéndome por completo. Pero Dios sí te conoce. Por eso Dios, a los que Él llamó a los discípulos, ¿qué es lo que hizo? Primeramente los llevó por un itinerario, los guió en su vida, obró en sus vidas para que ellos primeramente recibieran una sanidad necesaria y después obró con ellos. Ese es el horario del que estoy hablando hoy. El horario de Dios para la sanidad. Dios te va a guiar. ¿Por qué? Si mi oración es correcta, si mi oración, si el plan de Dios es acorde a mi oración, Dios va a obrar en cada uno de vosotros, Dios va a permitir ciertas circunstancias en cada una de vuestras vidas. ¿Para qué? Para sanaros. ¿Por qué? Porque habéis sido llamados como discípulos. Jesús también lo hizo de esta forma. Jesús también obró con sus discípulos, primeramente llevándolos dentro de este itinerario de la sanidad. Algunos a mitad de camino abandonaron y se volvieron a la pesca. Aunque tuvieron esos tiempos de debilidad, aunque tuvieron esos tiempos de abandonar,
Antes de recibir el poder de Dios, antes de ser usado por Dios, tengo que recibir esa sanidad. Mirad los versículos de hoy. Un estanque llamado Betesda, donde se decía que de vez en cuando bajaba un ángel y tocaba el agua. Y cuando el agua se removía porque el ángel había descendido y tocado el agua, el primer enfermo que entrara a ese estanque era sanado de su enfermedad o de su problema. El milagro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ese estanque, alrededor de ese estanque, estaba lleno ¿de qué? De enfermos, paralíticos, cojos, enfermos de todo tipo. ¿Esperando a qué? A que se removiera el agua para echarse al pozo, para echarse al estanque, ¿a qué? A recibir ese milagro, a ser sanado. Y vemos que ahí había un hombre que llevaba 38 años ahí. ¿Por qué llevaba 38 años? Porque era cojo. Los ciegos se tiraban al agua antes. Los sordos, los mudos, los que podían correr, se tiraban al agua antes que él, porque él era cojo, no se podía desplazar rápidamente. Y llevaba 38 años esperando ¿qué? El milagro de Dios. Esto es la gente del mundo. Esto es la fe del mundo hoy día, buscando una respuesta para su vida. Eso es la multitud que seguía a Jesucristo. De entre la multitud hay discípulos, pero hay una gran multitud. Dios predicaba a la multitud, pero llamaba aparte a los discípulos. El Evangelio es para todo el mundo, pero el interés de Dios está en los discípulos. El Evangelio salva a cualquiera que cree, pero Dios utiliza a los discípulos. ¿Yo soy multitud o soy discípulo? Para la multitud, el que, el que me esté lleno o el que se me quite el hambre porque he comido pan y pez es Evangelio. Para la multitud, que mi problema sea resuelto es Evangelio. Para la multitud, yo que soy cojo que pueda caminar es Evangelio. Para la multitud, yo que soy ciego y pueda ver es Evangelio. Para la multitud, que Dios obre y me responda a mi necesidad, que supla mis carencias, es Evangelio. Al discípulo, Dios lo lleva a un itinerario de sanidad. La gente del mundo está alrededor de ese estanque. No es Cristo, no es Dios, da igual. El caso es que si cuando el agua se remueva yo me meto ahí, un milagro ocurre en mi vida. Mi aflicción se va. Soy sanado. Entonces puedo correr y me puedo hacer la maratón que quiero hacer. Dios me da la economía y me puedo comprar el coche de mis sueños, la casa de mis sueños. Esa es la gente del mundo, buscando una respuesta para su vida. Y también esta es la estrategia de Satanás, que les hace pensar que pueden salir de ese destino que les ha tocado vivir. Es que un día que se remueva yo entraré el primero. Un día funcionará. Un día me vendrá la respuesta. Un día seré sanado. Y ya llevaba 38 años allí, atrapado en su destino. Es que un día me va a tocar la lotería. Y ya llevaba 38 años allí, atrapado en su destino. No, pero un día Dios me va a sanar. Un día Dios va a hacer el milagro en mi vida. Soy remanente, soy creyente, soy empresario, pero un día Dios me va a dar la respuesta. Y ya llevaba 38 años en la iglesia. Ya Dios te ha dado esa respuesta. De la misma forma que se lo dio a este paralítico. Coge tu lecho y anda. Te has encontrado con Jesús, el Cristo. Al igual que Pedro pudo confesar, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo al cojo en Hechos 3. Y ese cojo recibió la respuesta. Hay una pequeña iglesia en Italia, muy pequeña, donde hacen fila los turistas de todo el mundo, de todas las partes del mundo, de todos los países, continentes, vienen a viajan hasta Italia, hasta esa región, para visitar esa iglesia que es muy pequeña. Ni siquiera estaba condicionada para recibir a tanta gente. Y hacen fila. ¿Por qué?
Ahí hay una virgen que cada vez que ocurre una desgracia llora sangre. Una virgen de piedra que cada vez que hay una guerra en Ucrania o que ha ocurrido una desgracia, cualquier peregrino que va ahí a rezar a esa virgen que está bajo dolor o sufrimiento por una desgracia, un accidente, algo que ha ocurrido, esa virgen llora sangre. Y la gente va a recibir respuesta ahí. Igual que en este pozo. ¿Por qué? Porque dice que esa virgen trae respuesta. Porque dicen que si te metes en el estanque, cuando el agua es removida, mi enfermedad es sanada. Y la gente vive este tipo de fe. El mundo busca este tipo de fe. Esta es la estrategia de Satanás también. Y ese es el corazón y eso es lo que sigue la multitud. Yo creo que Satanás, hasta él mismo, él puede hacer llorar sangre a las piedras, con tal de que las personas no pongan su fe en Cristo. Satanás, que tiene poder, puede obrar de tal manera mística, espiritual, para hacer que la gente crea en otra cosa que no es Cristo. Es más, Satanás obra incluso dentro de las iglesias para que la gente, aun yendo a la iglesia, aun creyendo en Jesucristo, crea en un Cristo, pero se mueva por este tipo de cosas y pierda el deseo y la dirección de Dios y la misión de Dios. Las iglesias están llenas de este tipo de mensajes, donde van a la iglesia por su propia prosperidad. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y después les preguntó, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Jesús no tenía interés en lo que la gente decía sobre él, sino vosotros que sois los discípulos, ¿quién decís que soy yo? La gente dice que tú, Jesús, eres como Jeremías, como Elías, como Juan el Bautista, como un profeta más, una religión más, una religión más. Católico, musulmán, cristiano, una religión más, testigo de Jehová. Jesús, tú eres uno más, un profeta más. ¿Qué te diferencia a ti de los? Pues todos oran, todos tienen sus templos, todos tienen su Biblia o su libro sagrado. Tú eres un profeta más. La gente del mundo, la multitud, viven su fe de esta forma. Pedro, por gracia, él pudo confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por gracia, Pedro confesó esto y Jesús le respondió, bendecido eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, esto no lo has visto en un libro, sino que esto es gracia que Dios te ha dado, que mi Padre que está en los cielos te ha revelado. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, bendecido eres, bienaventurado eres, Pedro. Sobre esta confesión que tú has hecho por gracia, edificaré mi iglesia. Tú has creído en Jesucristo. Y esto no es algo que tú has decidido creer, sino que Dios te ha dado, te ha regalado esa gracia. Por creer en Jesucristo, has recibido la salvación y esta es la mayor respuesta, el mayor regalo de Dios en tu vida. Sobre esta confesión de que Jesús es el Cristo, edificaré mi iglesia, te vuelves hijo de Dios, eres salvo. Las puertas del Hades no prevalecerán. Te daré las llaves del reino, para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, para que todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La respuesta a la oración. La oscuridad será quebrantada por esta confesión. Sobre esta confesión edificaré tu vida, tu iglesia. La iglesia, yo edificaré mi iglesia. No que vosotros lo tengáis que hacer. Pedro confesó esto. Hoy día, muchos creyentes creen que Jesús es el Cristo. Hoy día, muchos remanentes, sobre todo aquí en Corea lo puedo ver, que crecen dentro de las iglesias de Darapán. Soy remanente, soy hijo de Dios. Creen que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aun creyendo en que Jesús es el Cristo,
muchos creyentes, muchos hijos de creyentes dentro de las iglesias están afligidos mentalmente y sus corazones están derrumbados. Y los domingos se maquillan y van a dar culto. Vienen a la iglesia, sonríen, te saludan, pero sus corazones están desolados. Mentalmente están afligidos. Muchos hijos de ancianos, muchos hijos de creyentes, muchos remanentes viven este tipo de vida. Conocen y creen, Jesús es el Cristo, pero están atrapados en muchas dificultades. Yo mismo me he visto en mi vida mucho tiempo donde he estado en épocas que estás en crisis. He luchado por eso muchas veces. Hoy día, humildemente, continuamente, delante de Dios, yo me meto en entrenamiento. ¿Para qué? Para que este evangelio de que Jesús es el Cristo esté siendo más y más editado en mi vida. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque necesito que el evangelio se grabe en mí. Rápidamente, cuando ocurre algo inesperado, una dificultad, un comentario de mi mujer, cualquier cosa, me altero, me derrumbo, quedo desolado. ¿Qué necesito? Que el evangelio se grabe en mí. ¿Qué necesito? Que mi vida esté ajustada dentro del evangelio, que sea editado por el evangelio. Claro que conozco que Jesús es el Cristo. Y conozco más de 100 versículos que explican que Jesús es el Cristo. Pero a veces me he visto atrapado en muchas dificultades y aflicciones durante muchos años. Como este cojo, este paralítico, 38 años sin poder salir de ese destino. Atrapados en muchas dificultades y aflicciones durante muchos años, sin tener una respuesta a su situación. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque Satanás también sabe que Jesús es el Cristo. Simplemente conociendo que Jesús es el Cristo en mi cabeza, o sabiendo lo que dice la Biblia, solo de una forma teórica, con esto no podrás sanar tu problema espiritual. Porque de forma real, Satanás te está atacando. Con conocerlo de cabeza, con saber los versículos bíblicos, no podrás solucionar tu problema espiritual. No podrás salir ni sanar esa herida. Por eso Dios, ¿qué hace? Te guía a un horario de sanidad. Por eso Dios lo estuvo dando vueltas en el desierto. Por eso Dios te guía a un horario de sanidad. Rápidamente tienes que aferrarte al pacto y comenzar. No es un problema. Que yo necesite sanidad no es un problema. Es el horario de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizarte. Es una respuesta. Es una respuesta. Si yo me levanto de esta situación, Dios te usará grandemente. Dios no tiene prisa. Él está haciendo la evangelización del mundo y para ello Dios os ha llamado. De verdad, antes que una iglesia, antes que reunir a mucha gente, antes que hacer muchas cosas, antes que levantar un colegio, Dios quiere sanarte. Porque si no, no será posible. Si de verdad eres la persona que ha experimentado a Cristo, se levanta un cambio en tu vida. Tú lo has experimentado en tu vida. Primeramente, tus prioridades o lo que tiene más valor en tu vida empieza a cambiar. En el momento que experimento a Cristo, lo que tiene más valor en mi vida empieza a cambiar. En el momento que experimento a Cristo, mis prioridades empiezan a cambiar. Empiezas a entender qué es realmente lo importante en la vida y el porqué de hacer la vida de fe. Te darás cuenta del gran valor que tiene tu vida al recibir a Cristo, porque al recibirle te has vuelto hijo de Dios. Aunque este paralítico entre al estanque y reciba sanidad, si no cree en Jesucristo, seguirá siendo hijo del diablo. Y su destino, al morir, es el infierno. No hay nada en este mundo que pueda darte la salvación. ¿Cuándo comienza esta sanidad en mi vida? ¿Cuándo comienzo este itinerario a caminar en este itinerario en mi vida? Desde mi punto de vista o desde mi experiencia, como testigo que soy, yo te puedo decir que Dios ha empezado a sanar mi vida en el momento que he entendido el Evangelio. No es un milagro en sí. Lo vuelvo a decir,
que de repente la Virgen que llora sangre te da una respuesta y sana tu enfermedad. Por eso hay tantas religiones y herejías. Satanás puede obrar a través de espíritus, a través de espiritismo, de brujería, de adivinos, chamanismo, idolatría. Satanás obra a través de todo eso y trae milagros y respuestas a la vida de las personas. Aunque este paralítico fuese sanado entrando al pozo, al estanque, aunque recibiera esa sanidad, si no cree en Jesucristo, seguirá siendo hijo del diablo. Y su destino al morir es el infierno. No hay nada en este mundo que pueda darte esa salvación. ¿Cuándo empiezo a recibir esa sanidad a mi herida, a mi pensamiento, a mi corazón? En el momento que entiendo el Evangelio. ¿Cuándo realmente empiezo a entender el Evangelio? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a morir por mis pecados. Lo sabe mucha gente, hasta el no creyente lo sabe. Si cantan los villancicos en Navidad, que la gente lo sabe. ¿Cuándo realmente puedo decir que entiendo el Evangelio? ¿Cuándo empiezo a entender el Evangelio? ¿Cuándo uno entiende el Evangelio? Cuando entiende cuál es el problema fundamental del hombre. Cuando entiende por qué Dios se hizo hombre y vino a esta tierra, Cristo. Cuando entiende por qué la Biblia te dice que tienes que creer en Jesucristo. Cuando uno entiende que después de creer en Cristo, ¿qué es lo que cambia en mí? Ahí uno empieza a ver la necesidad de Cristo. Empieza a darse cuenta de que por mí mismo yo no puedo recibir la salvación y de que solo a través de Cristo puedo recibir esa salvación. Y que ese es el regalo de Dios que me ha dado. Y que al creer en Él me vuelvo hijo de Dios y soy salvo. Ahí uno se da cuenta de que no es por mis méritos, de que no es por mí, que no es por lo que conozco o desconozco. Ahí uno empieza a recibir una sanidad fundamental, necesaria. Lo he dicho en la introducción, la gente del mundo piensa que su problema es otra cosa. La gente del mundo vive afligida bajo ciertas circunstancias, situaciones, sin saber realmente cuál es su problema. ¿Cuál es su problema? Que están en pecado, que están separados de Dios y que viven bajo la influencia de Satanás. No es que porque han pecado van al infierno, sino que el problema del pecado, porque no ha sido solucionado en su vida, no pueden ir al cielo, van al infierno. El destino del pecador, del que tiene pecado, es el infierno. ¿Qué quiere decir? ¿Que porque vosotros no pecáis vais al cielo? No, si todos pecamos. Pero vosotros vais al cielo porque el problema del pecado ha sido solucionado en ti. Ellos no van al infierno porque han pecado, sino porque son pecadores, es que pecan y su destino es el infierno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No está hablando de que ayer mintieron o de que ayer robaron o de que ayer hicieron algo, que también es pecado, sino está hablando de la condición del hombre desde Génesis 3, por cuanto todos venimos de la simiente del hombre, de Adán y Eva, por cuanto todos venimos de Génesis 3, del pecado original. Estamos separados de la gloria de Dios. Génesis 3, del 1 al 6, vivimos separados de Dios. El vivir separado de Dios ya es pecado, eso es muerte en sí. ¿Qué dijo Dios? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. ¿Murieron? No, dicen muchos. Pero si no murieron, fueron desterrados del Edén, debe ser que Dios los perdonó. Murieron, espiritualmente murieron. ¿Qué significa la muerte espiritual? La imagen de Dios, el Espíritu de Dios que estaba en ellos, a través del cual podían comunicarse con Dios y ser felices, los abandonó. Por eso la gente es infeliz, porque está separada de Dios. Desde ese momento, ¿qué hacen? Intentar solucionar ese problema del pecado. Se crean delantales de la higuera, crean ídolos, buscando una ayuda divina de Dios. Ayúdame. Cualquier superstición. Empieza el hombre en su esfuerzo a crear cosas que no son Dios y adorar cosas que no son Dios. Depositan su fe en cosas que no son Dios, buscando una respuesta espiritual a su vida. Por eso más y más aflicción les viene. Problema mental, aflicción mental, ansiedad, estrés. ¿Por qué? Porque no son capaces de entregar su vida o encargar su vida a Dios. Es el estado del hombre que vive separado de Dios. Y como dice en Efesios 2, que viven bajo la corriente del espíritu de este mundo, Satanás. Efesios 2 el 1 y 2.
cuando estabais todos muertos en vuestros delitos y pecados, aún viviendo bajo la corriente, bajo aquel que tiene la autoridad en este mundo, aquel que opera todavía en los hijos de desobediencia, Satanás, del cual todos vinimos, todos vivíamos en ese estado espiritual. Necesito esa sanidad fundamental, que solo puede ser sanada al recibir a Cristo. ¿Por qué? Cristo vino a morir por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Romanos 8 del 1 al 2. Aquel que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús, porque la vida de Cristo Jesús te ha librado de la ley de la muerte y del pecado. El pecado ya no trae condenación a tu vida. Ya Cristo murió por tus pecados. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué Jesucristo vino como camino? Porque yo estaba separado de Dios y necesitaba un camino a Dios. ¿Por qué Jesucristo vino como verdadero rey? Para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. ¿Por qué? Porque vivíamos atrapados bajo la autoridad de Satanás, bajo las obras del diablo. Para deshacer esas obras del diablo en tu vida, vino Jesucristo. Murió en la cruz y resucitó al tercer día, probando que Él es Dios. Hizo la obra perfecta del profeta, sacerdote, rey. El ungido, Cristo. Nosotros creemos en Cristo. ¿Quién es? Jesús. No hay María Cristo, Buda Cristo, Mohammed Cristo. Jesús es el Cristo. Por eso creemos en que Jesús es el Cristo. Uno necesita esa sanidad fundamental. A partir de ahí, Dios puede edificar mi vida. Dios te irá guiando en ese itinerario para que recibas sanidad. Entonces serás usado por Dios. Vemos en Hechos 13 un campo donde la economía, la cultura está atrapada bajo la oscuridad, bajo el que gobierna en esta época, Satanás. Yo he de recibir esa sanidad fundamental para recibir esa economía de la luz, para invertir esa economía de la luz en el reino de Dios y para que Dios me levante con la especialidad, con el talento para influenciar y cambiar la cultura como cumbre espiritual. Vemos en Hechos 16 cómo la política, el mundo se mueve por ideologías, por políticas, cual trasfondo es Satanás. Haciendo igual que en esa charca, en ese pozo de agua, haciendo igual que con esa virgen que llora sangre, haciendo creer a la gente que la respuesta es esto o lo otro, que el problema es esto o lo otro, cuando el problema fundamental del hombre es uno. Vemos en Hechos 19 cómo la sociedad avanza, las civilizaciones evolucionan, la tecnología evolucionan, pero el hombre que es espiritual vive una vida centrada en idolatría, en religión. No somos iguales que los animales. Somos diferentes. Por mucho que nos quieran hacer iguales a los monos o a los perros, somos diferentes. Los perros tienen emociones como nosotros. Saben amar. Yo me acuerdo de mi perra cuando era pequeño, cada vez que venía mi padre le sacaba el diente. No sé por qué. Y cada vez que veníamos nosotros, se meaba del gusto. Los perros tienen emociones, se enfadan, lloran, pero no tienen espíritu. No son seres espirituales. El hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Dios. Por eso Dios le dio su espíritu. ¿Cuál es la imagen de Dios? Juan 4:24, lo decimos antes de empezar el culto. Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no se ve a la vista. Que fuéramos creados a su imagen quiere decir que nos dio de su espíritu. En espíritu sí somos iguales todos. Aunque aquí en Corea o en África o en Sudamérica o en Europa, físicamente todos somos diferentes, en espíritu somos todos iguales, imagen de Dios. Por eso el problema del hombre en todo el mundo es uno y la respuesta es una. La imagen de Dios. ¿Por qué Dios nos dio su espíritu? Para que pudiéramos estar en comunión con Él y así ser felices. Dios creó al pez con escamas, con aletas, para que pudiera nadar y vivir bajo el agua, porque lo creó de esa forma y de esa forma ser feliz. Un pez fuera del agua no puede ser feliz, muere. Por mucho que le des dinero, por mucho que le pongas un collar de perlas,
necesita el agua, es fundamental. El hombre, por muy bien que le vaya, muere fuera de Dios. No, es que mi nación es pobre. O es que mi nación, la cultura de mi país es así, o tiene esta dificultad, o está ocurriendo una guerra. Te vas a Estados Unidos, que es la potencia número 1 del mundo, y están las calles llenas de homeless. Te vas a Japón y la gente está afligida mentalmente. Cambia la circunstancia. Me ascienden en el puesto de trabajo, gano más dinero y el problema espiritual no se va. Podré ir con un traje de Armani, pero el problema espiritual es el mismo y el destino es el mismo. ¿Por qué? Hay una condición del hombre separado de Dios, los 6 estados de maldición del no creyente, donde el dueño de su vida, el que controla su vida, el que les influencia espiritualmente, el que obra detrás de ellos, es Satanás. Y por mucho que pongan amuletos, atrapasueños, tienen que vivir, no tienen más remedio que vivir con lo que Satanás les da. ¿Por qué? Porque es su dueño espiritual, es el que les influencia espiritualmente y no pueden salir de ahí. Por eso crean amuletos de la suerte, atrapasueños, estampitas, supersticiones para intentar salir de ahí, pero sin poder salir de ahí se obsesionan, se afligen mentalmente, caen en ansiedad, estrés, depresión, adicciones. ¿Qué es esto? Para intentar satisfacer o llenar ese vacío que no puedo llenar con otras cosas. Y se intentan crear con adicciones un mundo que es falso. Eso hace el alcohol, eso hace las apuestas de dinero, me hacen imaginar que voy a ser rico. Y ahora es el Bitcoin y todo al Bitcoin. Y ahora tal, y van. Y claro, hay gente que le ocurre, es que Satanás también permite eso. Como cada vez que se metía un enfermo a la estanca de agua. O como cada vez que alguien reza a esa virgen que llora sangre. Satanás obra de esa forma. Hay muchos creyentes que viven este tipo de fe, que creen que Jesús es el Cristo, pero están creyendo en un Cristo que Satanás no le importa que tú creas. Si ves esto, si ves estos 7 puntos en el campo, en la vida del hombre, te das cuenta. La vida de fe, te das cuenta que la vida de fe no es un accesorio. Te das cuenta que el dar culto o no, el vivir creyendo en Cristo o no, no es un accesorio, no es algo que yo elija porque en este mundo hay que tener una religión y elijo la religión cristiana, ser creyente cristiano. No es un accesorio, no es una religión. Si uno se da cuenta de esta sanidad fundamental que todo el mundo necesita, empezando yo, se da cuenta de que la vida de fe no es un accesorio, que te lo puedes quitar y poner, que puedes dejar de hacerlo o no, que puedes dar culto o no, si tienes tiempo solo. No es una religión que he escogido, es el único camino para mi vida, es la única respuesta para el hombre, es lo único que me puede salvar, es lo único que me puede sanar. Dependemos de Dios, todos. ¿Qué es lo mejor? Que Dios es el que hace su obra. ¿Qué es lo mejor? Que Dios quiere hacer esa obra. Aún mejor, que Dios te ha llamado y te ha dado la fe para creer en Cristo y recibir la salvación. No hay mayor bendición que esa. Te has vuelto hijo de Dios. Tu problema ha sido resuelto. Sin darme cuenta, nuestros hijos son grabados y crecen con lo que yo tengo. Sin darme cuenta, estoy grabando en mi hijo mi fe, lo que yo creo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La única respuesta, la única sanidad, que Jesús es el Cristo. Le vuelvo a decir, si de verdad conocéis a Cristo correctamente, se levantan cambios a vuestra vida. ¿Cuál es el primer cambio que se levanta en tu vida? Tu prioridad cambia. Le empiezas a dar valor a cosas que antes no se las dabas. La multitud le da valor
a que le dieran un pan y un pez. La multitud le da valor a que su enfermedad sea sanada. Y dice, eso es evangelio. Que mi barriga sea llena es evangelio. Que tú obres a como yo pienso, eso es evangelio. Es que esto es lo correcto, esto es evangelio. La multitud vive ese tipo de vida de fe. Y si tú no me escuchas, y si tú no haces lo que yo digo, y si tú no vienes a hacer esto, y si tú no, entonces no voy contigo. Y si concuerda con mi pensamiento, lo hago. Y si no, no lo voy a hacer. Eso es la multitud. Al discípulo, Dios lo guía con mucho amor por medio de una sanidad, para poder usarle. Para poder usarle. Dios te ha llamado por eso. No te preocupes, es un horario nada más. No hay nada que sea un problema. Lo único, no te muevas de esta misión. Si de verdad conocéis a Cristo correctamente, se levantan cambios en vuestra vida. Vosotros ya habéis tomado esa determinación. Ya tenéis ese cambio. Habéis visto ese cambio en vuestras vidas. Muchas personas conocen a Jesucristo. Satanás también lo conoce. Pero solo teniendo conocimiento de quién es Cristo, no os podréis cambiar a vosotros mismos. Solo teniendo conocimiento de quién es Cristo, no podréis cambiar vuestros campos. Os daréis cuenta que os encontráis con esas limitaciones, que no podréis cambiar la situación en la que vivo. Solo creyendo en Jesucristo, conociendo a Cristo, no podréis cambiaros ni a vosotros mismos. Por esto, tenéis que conocer que Jesús es el Cristo. No solo conocerlo, sino que también conocer cómo Jesucristo hizo su ministerio en su vida pública. Cuando él empezó a llamar, después de que creció, los 3 años que él estuvo haciendo ministerio como vida pública, que se denomina la vida pública de Jesús, cuando él empezó a llamar a los discípulos, durante 3 años, ¿qué es lo que él hizo? Tenéis que conocer esto. Primeramente, él sanó a los discípulos para que pudieran ser las personas que puedan salvar el campo. Ese es el deseo de Dios y ese es el por qué Dios te está guiando en medio de estas dificultades y circunstancias. Porque Dios no quiere que seas un creyente más. Dios no te ha llamado como multitud, sino como discípulo para salvar España, para salvar la región en la que estás, para salvar la nación en la que estás, para hacer la evangelización del mundo. Por eso Dios te ha llamado. ¿Por qué Dios permite todas estas circunstancias? Porque no hay que levantar una iglesia más. Dios no necesita una iglesia más, sino una iglesia que pueda cambiar la corriente espiritual de España, la corriente espiritual del habla hispana, una iglesia donde se levanten discípulos, donde críen y generen discípulos para las naciones. Una iglesia a través de la cual este evangelio está siendo predicado a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Por eso Dios está en este proceso. Y Él es el que sabe los tiempos y las sazones. ¿Qué os importa a vosotros? No os importa a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su propia potestad. Solo recibe la llenura del Espíritu Santo, solo disfruta de este evangelio. Espera, ¿el qué? La promesa del Padre, que vendrá. Espera, ¿el qué? La llenura del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. ¿Cómo esperamos? Aferrándome al pacto, confirmando el pacto y orando unánimes. Solo eso. Y espera el horario de Dios. ¿Qué respuesta tenemos que recibir nosotros? ¿Qué gran obra tenemos que hacer nosotros? Ninguna, la que Dios quiera, como Dios quiera. Después de que Jesucristo hiciera esto por 3 años con cada uno de los discípulos, se reunieron 120 personas con esta sanidad ya recibida en el aposento alto de Marcos. Os bendigo para que ese sea este comienzo. No quiero hacer una iglesia para juntar gente. No quiero hacer una iglesia para juntar ofrenda. No quiero hacer una iglesia para saludarnos y tener un lugar donde ir. No quiero tener una iglesia para que alguien escuche lo que yo quiera decir. Después de que Jesucristo hizo esta obra en cada uno de los discípulos, se reunieron 120. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de 120 personas? Discípulos que habían ya experimentado esa sanidad, que habían bajado el monte del Olivar, que ya tenían la dirección de Cristo, que ya tenían la conclusión en que Jesús es el Cristo, que no les importaba nada, no escatimaban ni su vida, porque al reunirse en el aposento de Marcos,
quería decir, ya no voy a hacer negocios contigo, ya no te voy a marginar, te voy a dejar de lado. Y encima, si es necesario, te voy a perseguir y matar, te voy a meter en la cárcel. Eso es lo que significaba. Personas que les daba igual todo eso, se reunieron 120, después de los 3 años de ministerio de Jesús. Y a través de esa iglesia, el aposento alto de Marcos, se hizo la evangelización del mundo, hasta Roma, Antioquía, Filipo, Macedonia, Corinto, Roma. Pedro, él confesó, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él, por gracia, lo confesó, pero no cambió. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo, pero a veces, a lo mejor todavía no he cambiado. A lo mejor todavía tengo heridas que no han sido sanadas. Está bien, Pedro por gracia, no es por sus méritos, no es porque sepa más, no es porque ha estudiado, no es por su experiencia, no es porque ha hecho la vida de fe 20, 30 años. Él confesó, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por gracia de Dios. Y aun confesando eso, él no cambió. Lo confesó por gracia, pero con esa confesión no podía vencer a Satanás. Y Dios, Jesús, lo sabía. También sabía que Satanás también conocía de esto. Y sabía que no solo Pedro no podía vencer a Satanás porque no había cambiado, sino que tampoco podría vencerse a sí mismo. Apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas. Todo eso ocurrió después de esta confesión. Por eso Jesús llamó a Pedro al monte de la transfiguración. ¿Y Pedro qué confesó ahí? Él confesó, Jesús, tú no eres como Jeremías, tú no eres como Juan el Bautista o otro profeta, tú eres el Cristo, el Hijo de los vivientes, pero no cambió. Y en el monte de transfiguración, ¿qué ocurrió? Que desapareció Elías, Moisés y estaba Jesús. Y Pedro confesó, construiré una tienda para Moisés, Elías y Jesús, poniendo a Jesús en el mismo lugar que todos ellos. Por eso Dios obró para cambiarlo. Y lo cambió hasta el punto de que solo quedó Jesús. Así dice la palabra. ¿Por qué? Porque con ese estado espiritual no podía recibir respuesta. No podía recibir respuesta. Ese es el proceso que Dios tuvo, que Jesús tuvo con Pedro, para sanarle. ¿Para qué? Para después, acorde a él, centrado en él, se levante la iglesia del aposentato de Marcos. Y el evangelio se ha predicado a todas las naciones. A vosotros de la misma forma, de la misma manera. Si no entráis en este proceso de sanidad, sufrimos. Aunque vayáis a la iglesia, aunque deis culto, aunque queréis, tendréis dificultades si no entro en este proceso de sanidad. Si vivís este proceso de sanidad, cambiaréis por el lado contrario. ¿Cómo cambiamos? Nuestros valores, a lo que le damos importancia, nuestras prioridades cambian. He empezado a creer en Jesucristo, pero todavía no han cambiado mis prioridades. Por eso sufro, por eso choco, por eso me vienen conflictos en mi vida de fe. Creo que Jesús es el Cristo, entiendo el camino de salvación, pero todavía el dinero es lo que más me gusta. No he cambiado. Creo en Jesucristo, pero mi mujer, mi esposo, pero mis hijos, es lo que más me gusta, lo más importante de mi vida. No he cambiado. No te preocupes, si de verdad te aferras a la palabra cada semana, Dios está escuchando mis oraciones, está escuchando tus oraciones y está obrando en tu vida. Si te estás aferrando a la palabra cada semana, Dios empezará en tu vida ese proceso de sanidad. ¿Para qué? Para usarte. Porque Dios está llamado para usarte. Voy a acabar ya. Jesús predicó a la multitud el evangelio para todos, pero llamó a unos pocos, a los discípulos. En el momento de mayor ansiedad o cuando te ves inmerso en tu problema, confiesa esto en voz alta. A mí me ayuda mucho. Jesús es el Cristo, mi verdadero profeta, que me guía por el mejor camino. Esta semana he tenido un tiempo de que te sientas agobiado por cierta circunstancia que viene sobre tu vida.
Coges aire y según lo sueltas. Jesús es el Cristo, mi verdadero profeta, que hoy también me está guiando por el mejor camino. Amén. Yo de repente tengo seguridad en cada uno de mis pasos. Hay momentos donde digo, a ver si me he equivocado, a ver si esta no es la guía de Dios. Jesús es el Cristo sobre esa situación. Es mi verdadero profeta, el dueño de mi vida que me guía por el mejor camino. Jesús es el Cristo, mi verdadero sacerdote, que hoy también me sana mi herida del pasado, me sana de todo prejuicio, de toda cabezonería. Jesús es el Cristo, mi verdadero sacerdote, que hoy también está haciendo la obra de sanidad en mi vida. Entonces está bien, acorde a su horario, en su tiempo. Jesús es el Cristo, mi verdadero Rey, que quebrantó toda obra de Satanás que me ata a mi pasado, que quebrantó toda obra de Satanás que hoy se quiere oponer a que mi vida sea usada para el Evangelio. Amén. En el momento de crisis, en el momento de ansiedad, en el momento donde te ves inmerso en un pensamiento, coge aire y repite esto. Entonces, solo recuerda 5 seguridades. La seguridad de la victoria. Satanás obra en tu pensamiento a través de la circunstancia para que te tambalees y lo primero que te quita es la seguridad de la victoria. Que Dios te ha dado la victoria, que tienes la victoria en Cristo. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es bueno de verdad. Confía en Él, cree en Él, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. No esperéis que el pastor os entienda. A mí, mi mujer, que vive conmigo todos los días, que es con la persona que más paso tiempo, no me entiende. No esperéis que vuestros padres os entiendan. No esperéis que la persona de al lado, que vuestro jefe, os entienda, porque no os va a entender. No va a hablar conociendo o desde vuestro punto de vista. No va a conocer todas las circunstancias que se os dan. Hablará desde su punto de vista. Pero Dios es fiel. Y Dios es bueno. Y Dios nos va a dar una tentación que no podréis resistir. Tener la seguridad de la salvación. Primera de Juan 5, del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si ya creo en Cristo, pues ya está. Fin, se acabó. Creo en el Hijo de Dios, pues ya lo tienes. Seguridad de la respuesta a la oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que no se mueva tu corazón. Disfruta y ten seguridad en estas 5 seguridades. Dios escucha tus oraciones y responde. Y responde. Dios obra. Dios te guía perfectamente con su Espíritu Santo, hasta aún equivocándote. Solo fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Qué descanso. Si de mí dependiera, qué estrés. Todo lo que tengo que pensar, todo lo que tengo que valorar. ¿Qué opción es la correcta? ¿Qué decisión tengo que tomar? Qué difícil es. La evangelización del mundo, hacer una iglesia. No puedo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Solo reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo tengo seguridad en esto. No me siento capaz de dirigir una iglesia, pero tengo la seguridad de que Dios puede dirigir una iglesia. Lo voy a hacer para Él. Tengo la seguridad de que Él me ha llamado para esto. Entonces, está bien. Aun equivocándome, Él enderezará las veredas.
Aun equivocándome, aun yendo al lugar erróneo, Dios ha preparado al discípulo. Seguridad del perdón de los pecados. Si confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es que Él es fiel y bueno, que me limpia de toda maldad, que me limpia de todo pecado. Voy al cielo porque Dios ha perdonado mis pecados. Mi respaldo es el celestial porque Dios me ha dado la salvación. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta palabra durante esta semana y que podáis tener un fórum personal profundo dentro de Dios y que podáis recibir la guía a vuestra vida, para vuestra vida, dentro de la palabra que Dios hoy os ha dado. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres perfecto y tu obra es perfecta. Gracias, Señor, por el horario que estás trayendo a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, para que nos podamos levantar con la sanidad fundamental necesaria para poder ser usados para salvar nuestros campos, nuestra nación y el mundo. Bendice esta iglesia, Señor, que es tu iglesia, para que tu voluntad continuamente se siga cumpliendo a través de nuestras vidas. Bendícenos, Señor, para levantarnos como los discípulos y no como la multitud, Señor, para que pongamos las prioridades y en nuestro corazón este evangelio. Bendice, Señor, a cada uno de los creyentes que puedan estar en medio de dificultad, que no sean tentados, que no sean engañados por el pensamiento que Satanás les pueda dar, y que a través de cada culto, a través de nuestras oraciones, su estado espiritual, mental, físico, en sus sentimientos de corazón sean renovados y restaurados en este momento. Quebrantamos toda oscuridad, Señor, que se quiere oponer a que nuestra vida de fe sea la que tú deseas y que nos podamos levantar con la misión que tú nos estás dando. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.